Muy buenas noches, estimados amigos, seguidores de Vanguardia. Les damos la bienvenida a su programa Una Visión Diferente con Martín Vizcarra. Como ustedes saben, este espacio es un espacio para todas aquellas personas que pensamos y sentimos diferente y que de alguna forma no nos dan respuesta a nuestras inquietudes. Por esto este programa es una plataforma para que podamos expresarnos. El día de hoy vamos a tocar un tema que está pues muy reciente, muy de moda, que es los despidos del SAT son justificados, y para ello hemos invitado al licenciado Joel Rigoberto Estrada Rodríguez, a quien agradezco que haya aceptado la invitación. Licenciado, pues nuevamente muchas gracias. Es un experto laboratorista con muy amplia experiencia en leyes y bueno, sí. Pues muchas gracias. Gracias Martín, agradezco mucho tu invitación de nueva cuenta. Ahora para hablar de este tema laboral en el que un servidor ha estado inmiscuido, puesto que soy abogado postulante en materia laboral desde hace un buen tiempo. Bien. Y pues bueno, saludos a la audiencia y con mucho gusto para platicar este tema, Martín. Adelante. Perfecto, vamos. Pues sí. Bueno, mira, vamos a iniciar. Como ustedes bien saben, pues ha habido una serie de sucesos, de acontecimientos, sí, que se han venido dando. Hay incertidumbre. He comentado con algunas personas que trabajan dentro del SAT y bueno, están llenos de incertidumbre y no saben qué va a pasar. A ciencia cierta, ¿verdad? Hay un comunicado y con esto quiero yo dar inicio leyendo el contexto del comunicado que emite el gobierno de México, que lo emite precisamente el 21 de diciembre del 2018, donde dice el gobierno de México, y voy a darle lectura para ser muy puntual. El gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. Recalco, rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. Y bien, dice el gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo estos principios. El SAT, como parte de esta reorganización, no resulta ajeno a este compromiso y derivado de un análisis organizacional que, bueno, no se dio a conocer antes, previamente, y con la finalidad de evitar duplicidad. A esto me llama mucho la atención, evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia. Las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios y procesos recaudatorios. Y otro párrafo, y aquí voy a cerrar para darte paso a tus comentarios, gracias. Dice, aunado a ello también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo. Se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá frontalmente la corrupción. Quiero ponerte en contexto, y yo sé que tú estás enterado, sí, y para que nuestro auditorio sepa, el SAT aproximadamente tiene arriba de 35,000 empleados, de los cuales 6,000 son más números menos, son de confianza, y 6,000 eventuales, que son hacia donde está enfocado este programa de reestructuración, porque ha quedado muy claro que a los sindicalizados no los han tocado. Es correcto. Pero aquí lo que causa incertidumbre es todo eso que está pasando, porque tenemos entendido que primero empezaron a hacer los despidos y luego sale el comunicado de prensa. En esto, ¿qué nos puedes tú platicar? Como abogado, ¿está bien, no está bien? ¿Qué nos dice la ley? En fin, ya con tu experiencia. Claro, Martín, con gusto. Mira, el jueves 20 de diciembre de este año sucedió que se empezó a dar un fenómeno que se conoció primeramente en redes sociales. A título personal, tengo una amiga, una amistad que labora en el SAT en Tuxpan y nos informaba por medio del WhatsApp que en ese momento había personal
que venía de la Ciudad de México, enviados del SAT centralmente, informándoles que traían instrucciones para aplicar esta reestructura que mencionó el comunicado de prensa, pero estamos hablando un día antes del comunicado de prensa. Llegaron repentinamente, solo se les informó que se presentaran a su centro de labores, lo reunieron y en el caso de Tuxpan, por dicho de esta persona, los encerraron. No se les permitió la salida. Guardia de seguridad, y eso también se hizo viral en redes, a grado tal que salió en noticieros nacionales, no solo locales, sí. Y había un guardia de seguridad que les decía, ya firmaron su renuncia, si no han firmado, no pueden salir. Se les coaccionó, coercitivamente se les estaba buscando que firmaran una renuncia voluntaria. Una renuncia obtenida de tal manera no puede ser voluntaria en modo alguno. Era una coacción para que renunciaran a sus propios derechos laborales en afán de esta reestructura que conocimos un día después, dado el escándalo mediático que se ocasionó, puesto que no solo fue en la ciudad de Tuxpan, donde yo conozco a esta persona, sino que ocurrió en Irapuato, ocurrió en Matamoros, ocurrió en diversas administraciones locales del SAT. El país está dividido, ese número de personas que mencionabas que incluye el SAT, pues está dividido en regiones, y la región donde estamos en Poza Rica depende de Tuxpan. Es así que las personas fueron invitadas, entrecomillado, a ser separadas voluntariamente. También les dijeron, si no renuncias, te vamos a rescindir por pérdida de la confianza, dado que se trata, todos ustedes, de trabajadores de confianza. Y bueno, ahí podemos hablar entonces posteriormente si es o no es un trabajador de confianza, qué derechos tiene. Podemos empezar a comentar eso. Pero volviendo a los hechos que generan el comunicado, jueves 20 de diciembre de 2018, un grueso volumen de personas, trabajadores del SAT de confianza, son obligados a renunciar. Muchos renunciaron. Sé de personas que en redes sociales comentaban, a mi hijo lo obligaron a renunciar, tiene 25 años, tiene una carrera profesional, una maestría. ¿Y qué pasa? Si alguien renuncia, pues es la manifestación o la externa su voluntad de no querer nada más con el patrón que es el SAT. Pero ciertamente no ese era el caso. En mi opinión, este fue un abuso como patrón del SAT de los derechos laborales de los trabajadores. Para allá iba, o sea, ese era mi siguiente cuestionamiento. Definitivamente, pues vemos aquí que no son las formas. Yo creo, no sé si estoy equivocado y alguien del público que nos diga. Sí. Si había habido algún antecedente ya que algún gobierno hubiese actuado de esa forma. Y lo que te pregunto es, sí, no son las formas, porque el hecho de que te obliguen a renunciar a tu trabajo, yo hasta donde recuerdo, primero se te llama al departamento de personal, sí, se te da una explicación, se te dice, bueno, hay esto, inclusive cuando va a haber una reestructuración, te digo porque yo trabajé mucho tiempo en la paraestatal, y cuando había una reestructuración, te daban a conocer que iba a haber una reestructuración, sí, sí, sí. En fin, era un proceso programado, o era un proceso que respetaba los derechos, claro, de los trabajadores. Aquí, ¿cuál es tu opinión? Coincido en el diagnóstico que haces. Todo patrón, incluyendo el Estado, en este caso el SAT, debe respetar los derechos humanos de los trabajadores. Entre los derechos humanos son para proteger la dignidad de la persona. ¿Y qué dignidad queda protegida si los están coaccionando? En modo alguno queda protegida. Yo creo que equivocaron la vía, equivocaron el modo, y si ciertamente pensaban hacer una reestructura, en los gobiernos anteriores ha habido reestructuras y se hace un programa de retiro voluntario para que quien se acoge al programa de retiro voluntario se va con algunos beneficios, pero no se va con las manos vacías. En cambio, lo que ocurrió el jueves 20 fue, fírmame tu renuncia y adiós.
Porque además, si no me firmas, no te pago tu quincena, no te pago el aguinaldo. Ahora, pues a todas luces esto es ya arbitrario. Vamos a llamarlo así porque es arbitrario. Tú ahí como abogado, ¿qué procede? O sea, aquí como laboratorio. Voy a dar mi punto de vista netamente jurídico. Sí. No político o de la sociedad, jurídico. Existe una jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy antigua, que señala que los trabajadores de confianza al servicio del Estado carecen del derecho a la estabilidad en el empleo. Esta interpretación que ha hecho la Suprema Corte ha permitido que sean rescindidos cualquier trabajador de confianza, y se entiende que si una persona presta labores de ese tipo, de confianza, se le puede perder la misma por alguna acción o hecho u omisión que conlleve a considerar que se le ha perdido tal, la confianza. La Suprema Corte ha sostenido que al carecer de estabilidad en el empleo, no solo se les puede rescindir en cualquier momento por esa pérdida de la confianza, pero lo que ha sostenido, y es más grave, es que al no tener estabilidad en el empleo, no tienen derecho a la indemnización de 3 meses, que sí tiene el resto de los trabajadores, de 3 meses de salario, que no tienen derecho a salarios caídos y que no tienen derecho a ser reinstalados. Perdón, ahí puedes repetir, ¿no tienen derecho? No tienen derecho. Así lo ha sostenido la Corte. Y quiero comentar, traigo aquí nuestros derechos fundamentales están en la Carta Máxima, que es la Constitución Política Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 123 regula los derechos laborales o sociales de la clase obrera. Y en la clase obrera integra también al personal de confianza, no solo al sindicalizado o de base, como se le denomina. Todo trabajador debe tener los mismos derechos. Alguna peculiaridad deberá tener la relación. Por ejemplo, un trabajador que es de confianza sí se le puede rescindir por pérdida de la misma, porque es un trabajo que amerita labores de ese tipo. Pero quiero destacar esto, Martín, si me permites. Dice el artículo 123, apartado B, fracción 9, los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. Después de leer este texto, quien quiera que lo escuche o la lea dirá, bueno, pues entonces el personal de confianza goza de esos derechos, porque a los del SAT no se les está ofreciendo. Bueno, aquí vienen las famosas o las tesis de jurisprudencia, que son criterios de interpretación de la ley o de la Constitución que hace la Suprema Corte, y tiene un criterio muy antiguo que viene, en mi opinión, del antiguo sistema político, de partido único, en donde todo se le concedía al jefe máximo, etcétera. Y dice así, hay otra fracción del artículo 123, que es la 15ª, que refiere, la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, las personas que los desempeñen, disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Yo creo que cualquier persona que escuche esto dirá, bueno, pues esto favorece al personal de confianza, porque la Constitución prevé que gozarán de los beneficios de la seguridad social y de la protección al salario. Bueno, increíblemente la Suprema Corte ha insistido, interpretando este último artículo en concordancia, esta última fracción, la 15ª, con la anterior, que los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, cuando que textualmente no lo dice. Así, digo, en peras y manzanas, estabilidad, ¿a qué te refieres con el término? Estabilidad del empleo es el derecho que tiene una persona para poder
permanecer y continuar en la relación laboral. Porque ha dicho también la Suprema Corte, la estabilidad del empleo permite contribuir a que los ciudadanos tengan un modo de vivir con su fuerza de trabajo. Entonces, la estabilidad del empleo permite que si un trabajador sindicalizado es despedido injustificadamente y gana una demanda, el patrón esté obligado a reinstalarlo. En eso consiste la estabilidad del empleo. Ahora, la Corte ha dicho reiteradamente, no tienen ese derecho, los de confianza. Yo creo que es tiempo, y por eso es una opinión netamente jurídica, que a golpe de sentencias, de laudos, como se les conoce a las resoluciones en los juicios laborales, se cambie ese criterio. Y aquí cabe mencionar, a partir del 2011, hubo una reforma constitucional que elevó a rango máximo los derechos humanos. La palabra derechos humanos no existía en la Constitución, sino hasta junio del 2011. Y esta reforma constitucional modificó la Constitución de tal modo que se creó un nuevo paradigma de protección. Ahora el artículo primero dice, los derechos humanos de los que gozamos como mexicanos deben interpretarse en la interpretación que sea de mayor protección a la persona. Es la interpretación pro persona. De manera tal que si se interpreta un artículo, deberá buscarse aquella interpretación que le brinde la mayor cobertura de protección al ciudadano. Y no está ocurriendo eso hoy día. El personal de confianza sigue siendo excluido de algunos beneficios. En mi opinión, netamente jurídica, yo considero que el personal del SAT que ha sido despedido injustificadamente deberá demandar su reinstalación o su liquidación y las indemnizaciones que le corresponden y pedir que la Suprema Corte, en su caso, si estos asuntos llegaran hasta la Suprema Corte de ser necesario, haga la interpretación más amplia que la Constitución establece desde 2011. No lo contemplaba antes. Y estos son artículos que vienen de muchos años, no son recientes. Los de derechos humanos o la reforma constitucional es un nuevo paradigma, un nuevo chip, es una visión diferente de protección. Tú lo has dicho, una visión diferente. Para sino para aterrizar esto. Y para nuestros, estoy seguro que mucha gente que está en el SAT nos está viendo. Sí. Me voy a permitir aquí leer algunos mensajes que nos están mandando y me llama la atención que mucha gente insiste, inclusive yo hice un sondeo de si eran justificados o no y más del 50% de los que respondieron dan un sí. Y lo que yo te quiero preguntar aquí ahorita es, ¿realmente el procedimiento como se está utilizando está apegado a la ley? Realmente el procedimiento sabemos que a lo mejor no es el adecuado, no es el que se sigue, pero aquí y con nuestros compañeros del SAT, porque sabemos que es y sobre todo en la fecha también en que ocurrió, es yo creo que una de las cosas más graves que te puede pasar en la vida es que pierdas tu fuente de tu fuente de trabajo, tu fuente de ingresos con que mantienes a tu familia. Con que mantienes a la familia. Son muchas familias que se están quedando sin empleo y el argumento aquí es que dice, bueno, es que muchos son aviadores, tenían 3 de más sueldos, pues que se vayan y que publiquen. Entonces podemos entender que toda esa gente que están despidiendo son aviadores, son empleados, estaban ahí en la oficina. Sí. Si tenían 2 o 3 salarios, pues bueno, investígalos y entonces sí, claro, procesa, ¿no? O aplica la sanción correspondiente. Yo considero que debió analizarse caso a caso, no reunirlos a todos en una sala y decirles firmen y se tienen que ir, renuncien. Ahora, sé que en otras administraciones del SAT regionales se les estuvo entregando un oficio donde se les indicaba que se le perdía la confianza. Rescisión por pérdida de la confianza. Pero vuelvo a lo mismo, para que tú
La confianza es una palabra, pues si tú quieres decir que está al filo de la navaja, o sea, yo ahorita te tengo confianza, pero si a lo mejor dices algo que no está de acuerdo con mi visión, pues ya te voy a perder la confianza. Es correcto. ¿En qué se sustenta Existen esa pérdida de confianza? precedentes judiciales que establecen que la pérdida de confianza se da por una causa razonable. ¿Cuál debería ser la causa razonable para correr a 300 empleados del SAT en Tuxpan? Pues en realidad no la señalaron. El informe de prensa, el reporte de prensa, la nota de prensa del SAT señala que hay un proceso de austeridad y de reestructura. Bueno, pero eso no es una causa razonable de pérdida de la confianza. En todo caso, debió buscarse una alternativa que respetara los derechos laborales. La propia Ley Federal del Trabajo, que aplica para los trabajadores del apartado A, y aquí hay que distinguir, los trabajadores del apartado A son cualquier trabajador con cualquier patrón, a diferencia del Estado, Federación y municipios. Quien trabaja en el Estado, Federación y municipios está regulado por el apartado B del 123 constitucional. En el caso del apartado A, la Ley Federal del Trabajo, que es reglamentaria de este artículo y esta fracción, señala quién es trabajador de confianza. Y lo dice el artículo 9, si mal no recuerdo el número, quien ejerce direcciones de fiscalización, dirección y un par de actividades más. Pero ciertamente la pérdida de la confianza implicaría que existe una causa razonable de pérdida de la misma. Si no la hay, yo considero que no debe haber rescisión. Pero además, yo voy a esto. Si hay una pérdida de confianza, debe de haber una investigación. Sí. Debe de haber un proceso de investigación. Sí. Donde se te dé la oportunidad de defenderte. Claro. De decir, bueno, ¿por qué me estás señalando? ¿Por qué me estás perdiendo la confianza? En mi opinión, el que se les dé un trato diferenciado a alguien que es trabajador es discriminación. Es un proceso discriminatorio. En mi opinión, se equivoca el SAT en el medio, en los modos, en las formas. Si lo que querían es compactar la estructura, desde luego que debieron haberlo negociado. En mi caso, que soy abogado laboral, siempre decimos a nuestros clientes, hay que privilegiar el diálogo laboral, en todos los casos. Si se puede arreglar un asunto platicado, negociado, mediado, pues adelante. Y en este caso no hubo oportunidad alguna de que lo platicaran entre ellos. Mira, yo te platico porque lo viví. Yo trabajé mucho tiempo en Pemex y a nosotros nos tocó cuando se hizo la reestructuración, cuando la separación de los Pemex, claro, que se crearon las subsidiarias, y en ningún momento llegaron y nos dijeron, ¿saben qué? Cierren las puertas, señores, y aquí firmas tu renuncia. No, hubo un proceso de reestructuración, de reorganización. Hubo un proceso donde las personas se les dio la oportunidad de ser reubicados, hubo un proceso de retiro voluntario, los que se quisieron ir. Ahora aquí hay personas que no son de 0 a 5 años, son personas que tienen 20, 15 años, y después de 20 años les vas a perder la confianza. Pues digo, la verdad, a mí esto, sin tomar partido, sin darle tintes políticos, para mí, como tú lo dices, es un proceso bastante complicado, que yo creo que no se siguieron las formas y que tiene mucho más fondo. Y bueno, que lo estamos viendo, hay manifestaciones, toma de oficinas. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en adelante, no? Porque, ojo, como luego dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y ahorita lo vamos a ver, los números de empleados a nivel federal, porque tengo entendido que está pasando en otras dependencias. Sí, he sabido también en notas que están recortando personal de la misma manera, sin informar, solo llegan y firmen la renuncia. La Secretaría de Comunicación y Transportes es un ejemplo, y otros más. ¿Qué va a pasar? Yo creo que están equivocando las formas la nueva administración federal.
Alguien por ahí en redes decía, es que hace 2 administraciones con el presidente Calderón suprimieron Luz y Fuerza del centro y corrieron a mucha gente. Sí, pero ahí fue otro ahí fue aspecto. Fue otro aspecto, pero cabe destacar una diferencia fundamental, Martín. En el caso Luz y Fuerza, a las personas que se les terminó la fuente de empleo, le pagaron su indemnización de ley, le pagaron la indemnización por la supresión de la plaza en términos de la ley y del contrato colectivo que aplicaba, y su dinero les fue entregado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue un proceso que siguió una etapa, la mayoría de los trabajadores lo aceptó y algunos ingresaron a la CFE que les dieron trabajo. Sí, es lo que qué gran diferencia en ese proceso que cerró una empresa, que si fuese una empresa pública, con este proceso de encerrar a los trabajadores. Yo creo que han tomado malas decisiones las personas del SAT, quizá los jefes ni lo sabían, porque suele pasar que algún mando medio dijo, no, pues córrelos como si las personas no tuvieran derechos. Tienen derechos humanos los trabajadores del SAT, están pisoteando sus derechos humanos, es justo que se defiendan y que lo hagan en tribunales, o en su caso una negociación. Desde luego, yo soy de la opinión que deben defender sus derechos, que deben ir hacia allá, Martín, que pues bueno, soy abogado, mi opinión es que deben hacer valer este nuevo paradigma de derechos humanos que existe en el país y donde ellos están siendo discriminados. En mi opinión, debe haber demandas tantas como trabajadores corrieron. El que firmó su renuncia, ese es tema aparte. El que decidió hacerlo, aunque se haya sentido forzado, bueno, ese es tema aparte. Pues estamos viendo tema, vamos a ver aquí uno de los comentarios. Gracias desde Coatzacoalcos, nos mandan saludos, nos alegra mucho que estás disfrutando bien, buenas noches, saludos desde Tuxpan, Miguel Ulloa. Y vuelvo a insistir aquí este detalle, ¿no? De que yo pienso e insistimos, y para redundar, no para redundar, sino poner los puntos sobre la mesa. Ya tú lo dijiste, es un proceso totalmente que no se ha apegado a la ley. ¿Sí? Hay una violación, es un proceso que se ampara y aquí lo tengo, que dice que en rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. Podemos tener austeridad, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Puede haber eficiencia y puede haber ahorro. De acuerdo contigo. Pero, de acuerdo a un estudio previo, desconocemos los estudios, ojalá y el gobierno pues haga público esos estudios, en base a qué determinaron, cómo lo determinaron, en fin. Claro. Y sobre todo eso es muy grave, que digan que mucha gente es aviadora y que estaban cobrando más de 3 salarios. Y yo creo que también ahí eso ya ya le da otro sentido, otro giro a este proceso. Yo creo que si estamos en una época nueva, es justo que se revise que no exista aviadores. Nadie puede estar de acuerdo que haya aviadores. Y estamos completamente de acuerdo. Pero debe revisarse caso a caso. Y aquí se cortó de tajo parejo. Todo el personal de confianza se va, sin darles oportunidad de defenderse, sin darles oportunidad de exponer su caso personal, y creo que eso pisotea sus derechos humanos como trabajadores. Evidentemente, si hay aviadores que desde luego no lo sabemos, lo ideal sería que nos lo hicieran saber a la opinión pública, que nos dijeran, encontramos 50 personas que son aviadores, y que se les sancione. Ya es tiempo de que se siga abusando de las instituciones. Nosotros esperaríamos que si alguien llega como titular de la administración del SAT en Tuxpan, que le corresponde a Poza Rica, pues haga una limpia. Pero aquí no hicieron una limpia, aquí hicieron una poda parejo, violentando derechos humanos de los propios trabajadores, que son buenos trabajadores. La persona que a mí me narraba esta situación que le tocó vivir desde el jueves, me consta que es trabajadora, me consta que hace una labor
y que no es en modo alguno aviadora, como se les quiere tachar parejo. Creo que debió haberse hecho un análisis pormenorizado de la situación y debió haberse tomado otra manera, otro modo, otra forma de poder hacer la separación. Yo creo que no estamos en contra de un gobierno austero y de los ahorros, pero no de esta manera. Yo creo que hay formas y maneras de procurar paz laboral. Como totalmente trabajador. de acuerdo contigo y, Sí. y lo reiteramos, y esto no es político, esto es por eso me tomé el invitarte, porque conoces. Gracias, y veo muchos comentarios Adelante, de si abogados que han... saludos a Eduardo Girón, que es un buen colega, amigo, abogado. Adelante, y puedes ciertamente lo que han estado comentando es verdad. Los aviadores son los que no van a laborar, es verdad. Y a los que despidieron el jueves 20 es los que sí están trabajando. Entonces, ¿cómo pueden decir que corrieron a los aviadores? Un aviador se caracteriza por ir solo a cobrar, porque ahora ya no van a cobrar, no Sí, cobran ya nada más, ahora ya ni se toman la molestia, sí, ¿no? Sí. De ir a cobrar. Pero bueno, aquí para aterrizar este punto, pues podemos decir que ya lo dijiste, pero sí, así con peras y manzanas, para la gente del SAT que nos está viendo, ¿qué mensaje les podrías dar? Primero, que no pierdan la esperanza en nuestras instituciones de justicia, que hagan valer su derecho dentro del tiempo, no lo dejen a que se vaya, que sigan expresando su sentir y que acudan ante los tribunales. En este caso les corresponde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, donde están todas sus salas. Allí se litigan todos los asuntos que tienen que ver con trabajadores al servicio de la Federación, y que hagan valer el derecho que previene la fracción novena del artículo 123, apartado B, a una liquidación y a un pago por esta separación, que yo considero que es injustificada y que en modo alguno tampoco se demostró la pérdida o causa razonable de pérdida de confianza. Y bueno, aquí algo que leía yo en un artículo y me llamó mucho la atención, y voy a leer literal aquí cómo lo dice, porque Sí. no hay nada más que ver el árbol, hay que ver el bosque y qué es lo que viene, ¿sí? Sin ser como luego dicen, alarmista. Pero hay un artículo que publica una conocida revista de negocios y dice: ¿eres empleado de confianza? Así te afectarán estos cambios que propone el gobierno. Sí. Y da unas cifras aquí que a mí me llaman mucho la atención, y para nuestros seguidores sería bueno que las conociéramos, porque fíjate el impacto de todo esto. A mí cuando yo lo leí dije, caray, ni lo sabía. Dice: los trabajadores de confianza del gobierno federal están en la cuerda floja durante el gobierno del gobierno de México, para no dar nombres, ¿no? El virtual gobierno ya anunció que en su administración reducirá el 70% de la plantilla laboral. ¿Sabes tú a cuánto asciende la plantilla laboral? ¿Así tienes una idea? No, pero ¿cuál es el dato, Martín? 1.5 millones de burócratas trabajadores del sector público, donde aproximadamente 258,000 son de confianza. Caramba, sí. Nada más, si se va a reducir el 70%, aplicando el 70% a los 258,000, si Pitágoras no le falló, estamos hablando de 180,600 personas que se quedarían sin empleo. Y aquí... Y nada más para que te des una idea, Pemex, la plantilla de Pemex habla alrededor de 100,000, 110,000, 120,000 trabajadores. O sea, en total. Un Pemex completito, sí, se quedaría ahora,
sin Y trabajo. Martín, ¿cómo va a trascender esto a los servicios públicos que nos prestan como ciudadanos? Si se habla que la administración local del SAT de Tuxpan con la oficina de Poza Rica va a cerrar. De eso no tengo certeza de ello, pero esto es lo que se comenta entre pasillos, y que al cerrar harán que cualquier trámite que requiera la presentación en persona de los ciudadanos, de los contribuyentes, tendrán que acudir a la oficina de Tampico. Y vamos, Tampico son 250 kilómetros al norte de la ciudad. Me gusta ir a Tampico, pero tener que ir a renovar mi firma electrónica hasta Tampico para un trámite que llevará unos cuantos minutos, más la espera de estar allá, hacer un viaje de por lo menos 10 horas en total, ida y vuelta, creo que no es una buena solución, dado que la falta de trabajadores cerrará oficinas que nos prestan servicios que están al alcance hoy día en ciudades medias como la nuestra. Pues definitivamente mucha incertidumbre. Estamos por cerrar el programa. Es un tema bastante amplio. Yo lo que sí, pues les diría a nuestros compañeros, a las personas que desafortunadamente están viviendo esta situación, que pues bueno, todo nuestro apoyo, y que pues tienen que luchar, asesorarse, y al gobierno el gobierno actual, pues que no estamos en contra del gobierno, estamos a favor de que haya austeridad, de que haya ahorros, de que haya eficiencia, pero pienso que no son las formas. Y lo que te decía ahorita a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque son 258,000 empleados de confianza. Correcto. Que, digo, sin ser alarmista, pero les puede tocar la bolita. Entonces, pues, ¿cuál sería aquí el mensaje nuevamente a nuestro gobierno actual? ¿Por qué? Porque la situación también está difícil ahorita. En vez de crear empleos, en vez de quitar empleos, tenemos que crear empleos, fuentes de empleos, y sobre todo es gente que tiene muchos años, que dependen, familias de esas personas. Sí. Yo estoy de acuerdo, y perdón, con esto cierro para dejarte, yo estoy de acuerdo de que los que sean aviadores, mano dura. Mano dura. Los que estén cobrando, mano dura. Correcto. Los que tengan salarios estratosféricos, mano dura. Sí. Pero que revisen caso por caso y que se haga de acuerdo a la ley. Sí. Ojalá que la Administración Pública Federal, el SAT, retome este tema para analizar caso por caso. Para la audiencia que ha sido afectada, reiteramos, busquen asesoría profesional para defender sus derechos. En mi opinión, como abogado, están violentando sus derechos laborales, sus derechos humanos, sus derechos sociales, y deberán acudir a tribunales. Si el SAT propone una mesa de diálogo con ustedes, acérquense al diálogo. Yo creo que dialogando se pueden encontrar muchas respuestas y muchos arreglos. Ojalá que haya acercamiento entre las partes. En el caso de Tuxpan sabemos que está tomada las instalaciones desde hace casi una semana, y esperamos que esto llegue a buen puerto, que el SAT reconsidere cortar de tajo a todo el personal y que se aboque a revisar caso a caso. Nuestro mejor deseo para que esto se pueda solucionar, y buscaremos impulsar a más personas que conozcan sus derechos, que los hagan valer, que tengan una visión diferente, que no sean conformistas. Y bueno, pues a quienes les toca ahorita aplicar esta reestructuración, pues yo les quiero dejar un mensaje. Me voy a escuchar muy rudo, pero pues es algo que del Voz Populi, que dice que, y recordarles que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Entonces, correcto, con la vara que midas serás medido. Yo creo que todos tenemos derecho, tú lo dijiste, ya es un derecho humano, sí, al trabajo digno, y que debemos
tener esa fuente Claro. de trabajo. Claro. Para despedirnos en 10 segundos. Bueno, Martín, gracias por la invitación. Con gusto estaremos en nuestras redes sociales contestando alguna duda. Mi Twitter es @Joel Estrada, @Joel Estrada, por ahí. Mi página, mi fanpage de Facebook, Joel Rigoberto Estrada, abogado. Y podemos dar también alguna asesoría por ahí, con afán de apoyarlos. Y por favor, lean la Constitución, lean las leyes laborales y defiéndanse, busquen asesoría de ser necesario. Y bueno, pues también a todos nuestros amigos y compañeros abogados, que conozco muchos aquí, pues es tiempo de unión, ¿no? Claro. Y unirnos y poder brindar apoyo a todos nuestros compañeros. Sí. Y repito, esto no es político, pero sí tenemos que apoyar a todos estos, Claro, estos compañeros. esperemos que encuentre una solución para Y se encuentre sobre una solución todo para que el eso. gobierno reconsidere. Claro. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, no estamos en contra, estamos a favor de que haya Estamos a favor, austeridad, claro. que haya eficiencia, que haya ahorro, pero con un proceso bien establecido. Claro que sí. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Gracias por acompañarnos. Agradezco gracias la al invitación. equipo de producción. Un honor. Y gracias a ustedes que cada miércoles nos siguen con estos temas polémicos. Esperamos que haya sido de utilidad a todos nuestros compañeros, amigos del SAT y todos aquellos de dependencias federales, para que pues también vayan tomando nota. Bien, no me queda más que restarles un feliz año nuevo y que el próximo año sea de mucho éxito. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta pronto.